Continuando con el estudio de la lógica proposicional, esta vez nos corresponde hacer un estudio acerca de las leyes del álgebra proposicional. Mediante el estudio de las leyes del álgebra proposicional vamos a ver nosotros cómo una proposición compuesta vamos a poder transformarlo mediante la búsqueda de sus equivalencias lógicas en una proposición más simple. Sin embargo, es necesario recalcar antes lo siguiente. ¿Cómo evaluar los esquemas moleculares? Evaluación de esquemas moleculares. Observe lo que dice aquí, la distribución de los valores veritativos en la matriz principal de la tabla de verdad de un esquema molecular. Este puede ser tautológico, contingente o contradictorio. Cuando un esquema molecular, un esquema compuesto, es tautológico, es aquel cuya matriz principal admite únicamente valores verdaderos. Ejemplo, sea la proposición P entonces Q o P. Tenemos frente a nosotros un esquema molecular, una proposición compuesta, y queremos ver pues si dicha proposición compuesta es un esquema tautológico. Al observar el esquema, al observar la proposición, notamos nosotros que hay dos proposiciones simples participantes, proposición P y proposición Q. Eso significa que en la tabla de verdad vamos a tener 4 juegos de valores, porque 2 al cuadrado es 4. Y si 2 al cuadrado es 4 y 4 lo dividimos entre 2, significa 2. Entonces, tenemos por aquí verdadero, verdadero, falso, falso. 2 verdades y 2 falsedades. 2 dividido entre 2 es 1. Eso significa, para la proposición simple Q, se va a escribir verdadero o falso en forma alternada. Acá sigue nuevamente verdadero y acá sigue falso. La operación corresponde a la disyunción. Y en la disyunción nosotros sabemos que para que sea falso, ambas proposiciones tienen que ser falsos. En los demás casos es verdadero. Antes, observamos en la primera componente una proposición compuesta. Es la operación de la condicional. Sabido es que en la operación de la condicional, esta será falso cuando de una verdad se concluya a una falsedad. Entonces, primero, el valor veritativo de esta operación compuesta P entonces Q. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, es falso. Habíamos estudiado ya en una sesión anterior que si de una verdad se concluye una falsedad, el valor veritativo de la condicional es falso. En los demás casos es verdadero. Les decía también, en la condicional, al observar que el antecedente es falso, suficiente para decir que el valor veritativo de la condicional es verdadero. Muy bien. Para tener una observación mejor de este esquema del valor veritativo en la matriz principal, vamos a trasladar los valores de P a la columna correspondiente. Tenemos aquí verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces, habíamos manifestado que la operación llamada disyunción es falso cuando ambos componentes es falso. Caso contrario, será verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero.
Esta es la matriz principal y podemos observar que todos los valores veritativos son verdad. Eso significa entonces que esta proposición es un esquema tautológico. También podemos decir que la proposición es una tautología. Entonces, ¿cuándo el esquema es tautológico? Cuando la matriz principal admite únicamente valores verdaderos. ¿Cuándo se dice que un esquema molecular es contingente? Bueno, dice lo siguiente: es aquel cuya matriz principal contiene por lo menos una verdad y una falsedad. Ejemplo, sea la proposición P, entonces P y Q. También observamos que están participando dos proposiciones. Y si participan dos proposiciones, permítame ser reiterativo, para ver las posibilidades que existe en la tabla de verdad, simplemente se coloca el 2 y en el exponente un valor que nos indica la cantidad de proposiciones simples participantes o variables lógicas participantes. En este caso las variables lógicas son 2 y 2 al cuadrado es 4. Entonces, el 4 lo dividimos entre 2, resulta 2. Eso significa que para la proposición P, verdad, verdad, falso, falso. 2 entre 2 es 1, para la proposición Q, verdadero, falso, verdadero, falso. La operación principal en esta proposición compuesta es la condicional. Y sabido es que en la condicional su valor veritativo es falso cuando de una verdad se concluye una falsedad. Sin embargo, nosotros primero observamos aquí y hay una operación llamada la conjunción. Tenemos que hallar los valores veritativos de la conjunción. En la operación llamada conjunción, será verdadero cuando ambas componentes son verdaderos. Caso contrario, decimos que es falso. Entonces, P y Q, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, es falso. Para una mejor observación, aquí tenemos los valores veritativos de P, trasladamos los valores de esta columna y decimos verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora bien, reiteramos lo dicho anteriormente, en la condicional, para que su valor veritativo sea falso, de una verdad tiene que concluirse a una falsedad. Entonces, verdadero, verdadero, es verdadero, verdadero falso es falso, y aquí basta que el antecedente sea falso para decir que la condicional es verdadero. Usted observa que al menos aparece una verdad y una falsedad. Cuando eso ocurre, dentro de los valores veritativos de la matriz principal, se dice que estamos ante un esquema contingente. O dicho de otro modo, la proposición P, entonces P y Q, es una contingencia. Muy bien, finalmente, ahora vamos a ver cuándo tenemos en una operación molecular una contradicción. Cuando tenemos un esquema contradictorio, es aquel cuya matriz principal admite únicamente valores falsos. Ejemplo, sea la matriz no P o Q y P. También observamos dos proposiciones. Entonces, 2 al cuadrado es 4, la mitad de 4 es 2, y decimos que aquí es verdadero, verdadero, falso, falso. La mitad de 2 es 1, para la proposición Q, verdadero, falso,
verdadero, falso. La operación en esta proposición compuesta corresponde a la conjunción. Sin embargo, para dar el valor veritativo de la conjunción, se hace necesario hallar los valores veritativos de la negación de la disyunción. Primero, la disyunción. Para que la operación de disyunción se obtenga una falsedad, ambos componentes tienen que ser falsos. Caso contrario, será verdadero. Entonces, tenemos por aquí verdadero, 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 falso, también verdadero, falso, verdadero, verdadero y falso, falso es falso. Reitero entonces, en la disyunción, para que su valor veritativo sea falso, ambas componentes tienen que ser falsos. En los demás casos es verdadero. Pero observamos nosotros que a estos valores obtenidos lo tenemos que negar. Y la negación de verdad es falso. Nuevamente la negación de una verdad es una falsedad. Negación de una verdad es una falsedad. Y negación de una falsedad es una verdad. Hemos obtenido valores de la negación de P o Q. Estos valores obtenidos se va a trabajar con los valores de P. Entonces trasladamos los valores de P y decimos verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora sí, ahora hallamos los valores veritativos en la operación de la conjunción. En la conjunción, para que sea verdadero su valor veritativo, ambas componentes tienen que ser verdaderos. Caso contrario, es falso. Veamos entonces. Vamos a trabajar estos dos. Y ahí tenemos la matriz principal. Falso, verdadero, falso. Falso, como las primeras componentes son falsos, en la conjunción es falso. Aquí es verdadero, la segunda componente falso, también es falso. Como puede observar en la matriz principal, los valores obtenidos todos son falsos. Cuando eso ocurre, se dice que esta proposición es un esquema contradictorio o la proposición es una contradicción. Entonces, no olvidarnos. Dentro de los esquemas moleculares, al observar sus valores de verdad, esta puede ser tautológico, contingente o contradictorio. Será tautológico cuando los valores veritativos en la matriz principal todos son verdaderos. Será una contingencia la proposición cuando participa al menos una verdad y una falsedad. Y la proposición compuesta será pues una contradicción si es que la matriz principal todos son falsos. Ya estamos listos entonces para entrar luego a enunciar las leyes del álgebra proposicional.